Hola queridos suscriptores, vamos a hablar de la segunda parte de Siddhartha. Vamos por la página 21. Siddhartha de Hermann Hesse, parte 2. Govinda dijo a Siddhartha a su amigo: querido amigo, ven conmigo bajo el árbol del Vartan. Practiquemos la meditación. Ellos fueron hacia un árbol Baniano y se sentaron. Siddhartha junto el viernes 20 pasos más allá, mientras tomaban asientos listos para pronunciar el Om. Siddhartha murmuraba repetidamente el verso: Om es el arco, el alma de la flecha, el Brahman, el barco de la flecha que debería alcanzar. Después de que pasó tiempo acostumbrado al ejercicio de la meditación, Govinda se levantó llegando a la tarde del momento de efectuar las abluciones vespertinas. Él llamó a Siddhartha, quien no contestó. Siddhartha estaba sentado, perdido en sus pensamientos, sus ojos fijos en un blanco muy distante. La punta de la lengua asomaba apenas entre los dientes, parecía que no respiraba. Estaba sentado ahí, inmerso en la contemplación, pensando en el Om, con un alma lanzada al Brahma como la flecha. Una vez que las sámanas había viajado a la peregrinación a través del pueblo de Siddhartha, eran 3 hombres delgados, marchitos, ni jóvenes ni viejos, hombros polvorosos, sangrientos, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, extraños enemigos del mundo, extranjeros, como chacales en el reino de los hombres. Detrás de ellos soplaba una esencia caliente, de callada pasión, de destructivo servicio, de despiadada autonegación. Atardecer, después de la hora de la contemplación, Siddhartha le habló a Govinda. Temprano en la mañana, después de la hora de la contemplación, Siddhartha le habló a Govinda. Temprano en la mañana, mi amigo Siddhartha se irá con los samanas y se convertirá en uno de ellos. Govinda palideció cuando lo escuchó y leyó la decisión indetenible como la flecha que dispara el arco. El rostro inmóvil de su amigo. El primer vistazo, Govinda se dio cuenta que ahora Siddhartha ha tomado su propio camino. Comienza a brotar su destino con el mío. Él palideció con la piel de un plátano seco. Siddhartha exclamó: ¿lo permitirá tu padre? Siddhartha lo miró como si estuviera desesperado, despertando. Rápido como una flecha leyó el alma de Govinda y el miedo y la sumisión. Oh Govinda, afirmo calladamente, no gastemos palabras. Mañana al atardecer iniciaré la vida con los samanas. No se hable más de ellos. Siddhartha entró en la cabaña donde estaba sentado su padre, donde la estera se partó tras él. Permaneció así hasta de que su padre lo sintió. Preguntó al Brahman: ¿eres tú, Siddhartha? Di lo que tengas que expresar como tu permiso, padre mío. Dijo Siddhartha: viene a decirte que es mi deseo dejar cada mañana e irse con los ascetas. Quiero convertirme en samana. Espero que mi padre no se oponga a ello. El brahmana sintió un silencio y permaneció así por un rato tan largo que las estrellas en la pequeña ventana vagaron y cambiaron sus posiciones. El silencio inmóvil permaneció el hijo de los 2 brazos cruzados. El silencio sentado el padre sobre la esfera de las estrellas, trazando el camino del cielo.
Entonces habló el padre: no es propio de un brahman hablar con rudeza, con palabras de ira, pero en mi corazón hay indignación. No quiero volver a escuchar esa petición de tu boca por segunda ocasión. Lamentablemente levantó el brahmana Siddhartha y permaneció silencioso con los brazos cruzados. ¿Qué estás esperando?, le preguntó el padre. Tú sabes, contestó Siddhartha. Indignado, el padre dejó la cabaña intranquilo y fue hacia su cama y se acostó. Después de una hora, sin que hubiera llegado el sueño a sus ojos, el brahmana se levantó en el camino, dando a otro, dejó la casa. A través de la pequeña ventana de la cabaña se asomó y vio a Siddhartha de pie con los brazos cruzados, sin moverse de su sitio. La palidez resaltaba sobre su brillante túnica. Con ansiedad en el corazón, el padre regresó a su lecho. Transcurrida otra hora, como no había conciliado el sueño, el brahmana se levantó nuevamente. El camino del lado del otro salió de la casa y vio la luna había sido elevado. A través de la ventana la cabaña se asomó una vez más. Ahí estaba Siddhartha, sin moverse de su sitio, con los brazos cruzados, y la luz de la luna reflejándole en sus espinillas desnudas. Con preocupación, con el corazón, el padre regresó a la cama. Regresó después de una hora, después de 2 horas, y miró a través de la pequeña ventana y vio que Siddhartha, parado en la luz de la luna, de la luz de las estrellas en la oscuridad, regresó tras la hora silencioso. Miró dentro de la cabaña, lo vio para el mismo sitio, lleno de su corazón de coraje, de intranquilidad, de angustia y de tristeza. Y regresó en la última hora de la noche, antes de que comenzara el día. Entró en la habitación y vio al joven que se veía alto, como un extraño, parado ahí. Siddhartha dijo: ¿qué estás esperando? Tú lo sabes, estarás siempre parado de esa manera, esperando de que haya que llegue un mañana, el mediodía o la tarde. Estaré esperando, esperaré. ¿Te cansarás, Siddhartha? Me cansaré. ¿Te dormirás, Siddhartha? Me dormiré. ¿Morirás, Siddhartha? Moriré. ¿Y prefieres morir a obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre, así que abandonarás tu plan. Siddhartha hará lo que ordene su padre. La primera luz del día brilló dentro de la habitación del brahman y vio a Siddhartha. Le temblaba sumamente las rodillas. Sin embargo, en el rostro de Siddhartha no se veía ningún temblor. De sus ojos estaban fijos en un punto distante. Entonces su padre se dio cuenta de que Siddhartha ya no estaba con él en su casa, ya lo había dejado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, dijo. Serás un samana cuando hayas encontrado la felicidad en el bosque. Entonces regresa y enséñame a ser feliz. Si encuentras dejeción, entonces regresa para que juntos hagamos ofrendas a los dioses. Vete ahora y besa a tu madre, dile a dónde vas. Para mí es un momento de dirigirme al río, ofrecer mi primera ablución. Retiró su mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha se tambaleó para cuando intentó caminar. Retomó el control de sus miembros, saludó al padre y fue a su madre para cumplir lo que la palabra le había indicado, mientras dejaba los pasos suaves y silenciosos del pueblo por primera vez.
A la primera luz de la mañana se levantó una sombra seca a la última cabaña donde se había agazapado Govinda y se unió al peregrino. «¿Has venido?», dijo Siddhartha y sonrió. «He venido», respondió Govinda. Capítulo 2. Con los samanas. En la mañana de este día se unieron los ascetas. Los flacos samanas le ofrecieron su compañía, su obediencia. Fueron aceptados. Siddhartha le entregó sus ropas a un brahman pobre en el camino. No vistió nada más que la tela de lino y un manto descosido de color tierra. Comía solo una vez al día y nunca algo cocido. Ayunó durante 15 días. Ayunó por 25 días. La carne desaparecía de sus caderas y mejillas. Sueños febriles lo deslumbraban desde sus alargados ojos. Largas uñas crecieron de sus dedos huesudos y una seca y alborotada barba creció de su mentón. Su mirada se volvió helada cuando se encontraba con las mujeres. Su boca mostraba desprecio cuando caminaba a través de la ciudad de la gente elegante vestida. Vio a los mercaderes comerciando, a los príncipes cazando, a la gente lloraba por sus muertos, a las prostitutas ofreciéndose, a los médicos tratando de ayudar a los enfermos, a los sacerdotes determinando el día más apropiado para la siembra, a los amantes amándose, a las madres amamantando a sus hijos. Todo eso valía ni una mirada de sus ojos, todo apestaba, todo era hedor de la hipocresía, todo pretendía tener un significado y felicidad y belleza. Un solo era la putrefacción, el mundo sabía amargo, la vida era una tortura, una meta que sostenía ante Siddhartha. Un fin único de vaciarse de la sed vacilante del deseo, de los sueños de la alegría, de la pena de dar muerte al yo, no ser el mismo, nunca más hallar la tranquilidad en el saber vacío, estar abierto a milagros sin pensamientos egoístas. Esa era su meta. A través de todos los egoísmos hubieron sido superados y estuvieran muertos. Una vez en cada deseo, en cada necesidad hubiesen sido superados y estuvieran muertos. Una vez que cada deseo, que cada necesidad hubiesen sido silenciados. En el corazón entonces tendrían que despertar los pendiculares quemantes rayos del sol ardiendo de la sed y el dolor. He ahí que mantenía hasta lo que no sentía ni pena ni sed ni nada más. Silencioso se mantuvo en la lluvia, como el agua escurriendo desde la cabeza sobre los helados hombros y sobre los gélidos muslos y piernas. El asceta se mantuvo ahí hasta ya no pudo sentir más frío en los hombros de las piernas. Hasta fueron silenciados, hasta que estuvieron callados. El silencio se acogió sobre dos hasta que estuvieron callados. Sobre los espinosos arbustos, la sangre goteaba de la piel quemada, de las heridas que emanaban pus, y Siddhartha se mantuvo inmóvil. Hasta que la sangre dejó de fluir, hasta que nada me punzaba más, hasta que nada más le quemaba. Siddhartha se mantenía erguido y respirando y aprendió a respirar con moderación, aprendió a vivir con leves aspiraciones.
a dejar de respirar, aprendió comenzando su respiración a disminuir los latidos de su corazón, a reducirlos hasta que solo fueron muy pocos, casi ninguno. Instruido por el más viejo de los samanas, Siddhartha practicó la autonegación, practicó la meditación según las nuevas reglas de los samanas. Una garza levantó el vuelo sobre el bosque de bambú y Siddhartha aceptó a la garza dentro de su alma. Voló sobre los bosques y las montañas, fue una garza, comió pescado, sufrió de hambre de la garza, habló un lenguaje de la garza, murió la muerte de la garza. Un chacal muerto yacía arenoso, banco del alma de Siddhartha, se deslizó dentro del cuerpo y era un chacal muerto, yaciendo en los bancos, se hinchó y se pudrió y fue desmembrado por las hienas, que fue desollado por los buitres y se convirtió en un esqueleto en polvo, fue dispensado a través de los campos. El alma de Siddhartha regresó, había muerto, se había podrido hasta sido convencida con el polvo, había saboreado la deprimente intoxicación. El ciclo de las transmutaciones lo poseía, la nueva sed del cazador acechaba el huerto donde pudiera escapar del círculo, donde comenzaría el final de las causas e iniciaba una eternidad sin sufrimiento. Mató sus sentidos, destruyó su memoria, se deslizó fuera de sí mismo, hacia miles de formas distintas. Fue un animal, fue carroña, fue piedra, fue madera. Permítame. De que pudiera escapar del círculo donde comenzaba el final de las cosas, que iniciaba la eternidad del sufrimiento. Mató los sentidos, destruyó la memoria, se deslizó fuera de sí mismo, hacia miles de formas distintas. Fue animal, fue carroña, fue piedra, fue madera, fue agua. Despertó cada vez para nuevamente encontrarse en sí mismo. Brillaba el sol, la luna. Era él otra vez revolviéndose en el mismo ciclo. Se sintió sed, sobrepasó la sed, sintió la sed de nuevo. Siddhartha tuvo muchas nuevas enseñanzas. Cuando estuvo con los samanas, aprendió a recorrer múltiples maneras de alejarse del ser. Transitó el camino de la autonegación por medio del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del sobreponerse al dolor, del hambre, de la sed, de la fatiga. Recorrió el camino de la autonegación por medio de la meditación, a través de vaciar la mente con toda concepción. Aprendió esta otra vía miles de veces, dejó su ser, ahora días permaneció en el no ser, pero a pesar de que los caminos lo apartaron de su ser, al final siempre llevaron de vuelta. A pesar de que Siddhartha voló a su ser miles de veces y que permaneció como si nada, el animal o la piedra, él regresó. Era inevitable, inescapable la hora que encontraron a sí mismo el regreso, bajo el brillo del sol y de la luna, en la sombra o en la lluvia. Nuevamente fue un ser Siddhartha. Otra vez sintió la agonía del ciclo que había sido impuesto. A su lado vivía Govinda, que era una sombra, caminaba los mismos senderos, soportaba los mismos esfuerzos, raramente hablaban, a no ser de que lo
requirieran los ejercicios. Ocasionalmente los dos fueron a través de los pueblos para mendigar comida para ellos y sus maestros. ¿Qué piensa Govinda?, dijo una vez Siddhartha mientras comenzaba su camino. ¿Crees que hemos progresado y alcanzado alguna meta? Hemos aprendido a seguirnos aprendiendo, respondió Govinda. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Pronto has aprendido cada ejercicio y a menudo los viejos samanas te han admirado. Algún día serás un hombre santo, Siddhartha. No pudo sino sentir que las cosas no son así, mi amigo, respondió Siddhartha. Lo que he aprendido he estado entre los samanas hasta este día. Govinda lo puede haber aprendido más rápidamente por los medios más sencillos en cada taberna del pueblo donde están las prostitutas, mi amigo, en las carteristas con los jugadores pude haber aprendido. Siddhartha, me estás probando, repuso Govinda. ¿Cómo podrías haber aprendido a meditar, a retener la respiración, a insensibilizarse ante el hambre y el dolor de estas gentes ruines? Y Siddhartha dijo calladamente, como si estuviera hablando contigo mismo, que en la meditación abandonar el cuerpo, ayunas, retener la respiración, es huir del ser, es un corto escape de la agonía de existir, es un corto adormecimiento de los sentidos contra el dolor y la falta de un sentido en la vida. El mismo escape es el que encuentra el conductor de una carreta de bueyes en la posada bebiendo con unas pocas tazas de un buen vino de arroz, de la leche de coco fermentada. Entonces ya no se sentiría a sí mismo, no sufriría penas en la vida nunca más. Entonces encuentra un pequeño adormecimiento en los sentidos. Cuando cae dormido sobre la taza de vino de arroz, se encuentra lo mismo que Siddhartha y Govinda encontraron cuando abandonaron sus cuerpos a través de largos ejercicios. Permanecieron en el ser, así como es Govinda. Eso sí, repuso Govinda, sin embargo sabes que Siddhartha no es un conductor de carreta de bueyes, es un samana, no es un borracho. Es cierto que el tomador adormece los sentidos, que es verdad que escapa brevemente y descansa, pero regresa al delirio. Hallara que nada ha cambiado, no se habrá vuelto más sabio o obtenido iluminación, no habrá ascendido el escalón alguno. Siddhartha habló con una sonrisa. No sé, nunca he sido un borracho. Pero yo, Siddhartha, ha comenzado poco a poco tu entumecimiento de mis sentidos, de mis ejercicios, de meditaciones. Esté igualmente lejos de la sabiduría y la salvación como un niño en la matriz de su madre. No lo sé, Govinda, esto es lo que sé. Y una vez más, el otro tiempo, cuando Siddhartha dejó el bosque junto a Govinda al fin de meditar por mendigar algo de comida en el pueblo para sus hermanos y maestros, Siddhartha comenzó a hablar. Ahora, Govinda, estaremos en la senda correcta, nos encontraremos más cerca de la iluminación, más cerca de la salvación, o tal vez vivimos en un círculo nosotros que hemos pensado de que hemos escapado del ciclo. Hemos aprendido mucho, Siddhartha, y hay mucho por aprender, respondió Govinda. No estamos yendo en círculos, no estamos moviendo el círculo en espiral. Ya hemos ascendido,
muchos niveles. ¿Qué tan anciano crees que sea el samana más viejo? Nuestro venerable maestro, preguntó Siddhartha. El más viejo debe estar alrededor de 60, respondió Govinda. Él ha vivido durante 60 años, añadió Siddhartha, y aún no ha alcanzado el nirvana. Y será de 60 y de 80, y tú y yo seremos igual de viejos y seguiremos haciendo nuestros ejercicios, ayunaremos, meditaremos, pero alcanzaremos el nirvana. Ni él ni nosotros, oh Govinda. Creo que todos los shamanas que hay, tal vez ni siquiera ni uno alcanzará el nirvana. Hallamos consuelo, adormecimiento y aprenderemos a ayunar. Meros artificios del engaño. Pero la cosa es más importante, el sendero de los senderos nunca lo hallaremos. Si tú tan solo, reprochó Govinda, no pronuncias tan terribles palabras, Siddhartha, como puede ser entre tantos hombres instruidos, entre tantos brahmanes, entre tantos austeros y venerables samanas, entre tantos hombres santos que habían buscado ansiosamente, empeñados, ninguno ha encontrado el sendero de los senderos. Pero Siddhartha dijo con una voz que reflejaba tanto tristeza como ironía: pronto, Govinda, tu amigo dejará la senda de los samanas. Ha caminado por tanto tiempo junto a ti, está sufriendo sed, Govinda, y este largo sendero del samana ha mantenido su integridad. Siempre he deseado el conocimiento y he estado lleno de preguntas. Año tras año he interrogado a los brahmanes, he preguntado a los sagrados Vedas, he cuestionado a los devotos samanas, año tras año, tal vez, Govinda, habría sido alguna igual de bueno, inteligente, valioso haberles preguntado al cuervo o al chimpancé. Me tomó mucho tiempo, aún no he terminado de entender, oh Govinda, que no hay nada que aprender. De hecho, creo que no existe lo que conocemos como aprendizaje, existe, oh amigo, solo el conocimiento que está en todas partes, el Atman, dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada criatura. Por eso estoy comenzando a creer que este conocimiento no tiene peor enemigo que al querer conocerlo y desear aprenderlo. Siddhartha, tan solo no molestarás a tu amigo con este tipo de conversación. Realmente tú hablas, traes inquietud a mi corazón. No solo considera que sería la santidad del predicador, de la venerabilidad de la casa de los brahmanes, de la santidad de los samanas, si fueran como dices, si no hubiera aprendizaje. ¿En qué se convertiría, Siddhartha, todo lo que es sagrado y precioso y venerable en la tierra? Govinda murmuró: un verso para ti mismo, el verso del Upanishad, aquel que reflexionando en su espíritu puro se pierde en la meditación del Atman, siempre en su corazón una alegría inexplicable en palabras. Pero Siddhartha permaneció en silencio, pensaba acerca de las palabras que había dicho Govinda y meditó en su más profundo significado. Si pienso, parado en la cabeza baja que permanecía en todo lo que parecía el ser sagrado de ellos, ¿qué quedaría? ¿Cuánto de ello pasaría la prueba? Y agitó la cabeza. Un día
Cuando los jóvenes habían vivido entre los samanas casi 3 años y habían compartido sus ejercicios, llegaron algunas noticias, un rumor, un mito alcanzó después de haber sido narrado varias veces. Había aparecido un hombre, Gautama, majestuoso, el Buda, que había vencido a sí mismo el sufrimiento del mundo y había detenido el ciclo de los renacimientos. Reconocía la tierra predicando y rodeando a los seguidores, sin posesiones, sin hogar, sin esposa, en un manto amarillo de la seta, pero en el ceño de alegría de hombre dichoso. Los brahmanes, los príncipes se hinchaban ante él. Él convencía a sus discípulos, el mito es el rumor, la leyenda resonaba, la fragancia se esparcía por todas partes. Los pueblos brahmanes hablan con él en el bosque de los samanas. Una otra vez el nombre de Gautama el Buda alcanzó los oídos de los jóvenes, de las buenas y malas, de los elogios y las demostraciones. Era como si la plaga hubiese explorado el país y corriera las noticias de que en uno y en otro lugar había un hombre sabio, un hombre de conocimiento, cuya palabra de aliento eran suficientes para sanar todo el que estuviese infectado con la pestilencia. Y como si tales nuevas pudieran ir a la tierra entera, todos pudieran hablar de ello, muchos creerían, todo más duraría. Esto es lo más que se pondría en el camino tan pronto como fuera posible, buscando el hombre sabio, el ayunador, justo en cuanto este mito corriera por la tierra. Así era el fragante mito de Gautama el Buda, el hombre sabio de la familia de los Sakya. La poesía decía a los creyentes que la iluminación más alta, recordaba en sus anteriores vidas, había alcanzado el nirvana, nunca regresó al ciclo, nunca más fue sumergido en el turbio río de las formas. Muchas cosas maravillosas, increíbles, se contaban en él. El hecho de milagros, había derrotado al diablo, había conversado con los dioses, pero sus enemigos y los escépticos decían que Gautama era seductor, vanidoso, que pasaría días de lujo desdeñando ofrendas, sin aprender y sin conocer ningún ejercicio o sacrificio. El mito del Buda escuchaba dulce, la esencia de lo mágico fluía en la historia. Después de todo, el mundo estaba enfermo, la vida era difícil de soportar y mirad, ahí parecía una fuente, brotaba ahí el mensajero que parecía convocar a todo lo reconfortable, amable, lleno de nobles promesas. Todos los lugares donde se escuchaba el eco del Buda, todas las tierras de la India, los jóvenes que escuchaban, sentían el nacer, el anhelo que sentían la esperanza, hijos de los brahmanes, y los pueblos sentían esperanza. Los hijos de los brahmanes, los pueblos y las vías daban la bienvenida a cada peregrino extranjero cuando llevaban las novedades del sublime del Sakyamuni. El mito lentamente, gota a gota, cada gota cargaba la esperanza de las dudas. También había alcanzado a los samanas, el bosque de Siddhartha y Govinda. Raramente habían hecho, porque el más viejo de los samanas no le entregaba el mito. Había escuchado dispuesto al Buda, había sido entre los ascetas que vivió en el bosque, pero había regresado al lujo y los placeres del mundo. No tenía buena opinión de ese Gautama.
Siddhartha dijo a Govinda un día a su amigo: "Oh, estaba en el pueblo y el brahmana me invitó a su casa, donde encontraba el hijo de brahmana, Maganda. Siempre he visto en el Buda sus principios, sus ojos, escuchando las enseñanzas. En verdad os digo que me faltará el aliento. Pensé que si tan solo yo y nosotros días, Siddhartha, yo viéramos a ver la hora que escuchamos las enseñanzas de la boca". Permítanme. Siddhartha dijo a Govinda un día: Hoy estaba en el pueblo del brahmana. Permítanme. Siddhartha dijo a Govinda un día a su amigo: hoy estaba en el pueblo y el brahmana me invitó a su casa, donde se encontraba el hijo del brahmana, el de Magadha, quien, visto el Buda en sus propios ojos, escucharon las enseñanzas. En verdad, esto hizo que me faltara el aliento. Pensé, si tan solo nosotros dos, Siddhartha y yo, tuviéramos para ver la hora que se escuchaban las enseñanzas de la boca de este hombre. Perfecto. Habla, amigo. ¿No quisiéramos ir también a escuchar las enseñanzas de la boca del Buda?, respondió Siddhartha. Siempre, Govinda, he quedado con las samanas. Siempre había creído que su meta era vivir hasta los 60, 70 años de edad y mantener la práctica de ayunos, ejercicios, convirtiéndose en un samana. Y ahora veo que el conocido bien a Govinda es poco que su corazón. Ahora tu fiel amigo, quien toma la nueva senda de ir hacia allá donde el Buda dispensa sus enseñanzas. Te burlas de mí, dijo Govinda. Mófate si quieres, Siddhartha, pero no hay un desarrollo también de tu deseo, una necesidad de escuchar las enseñanzas. No me dijiste alguna vez que no caminarías la senda de los samanas, pero mucho tiempo más. Aún esto, Siddhartha rió, y a su manera de forma de la voz de sus matices y la riqueza de ironía dijo: bien, Govinda, he hablado bien, ha recomendado correctamente. Tal solo... Perdón por el ruido de esta calle, que siempre están haciendo escándalo. Bien, Govinda, hablando bien y recordando correctamente. Tan solo la recordarás también escuchando de mí, que ha crecido de mi desconfianza y mi cansancio las enseñanzas y el aprendizaje, que era la poca fe de la palabra de los maestros. Pero hay que hacerlo, querido. Estoy deseoso de escuchar la enseñanza, a pesar de que mi corazón creo que ya hemos probado mejor la fruta de la doctrina. Tus deseos, tus deleites, permítame. Tus deseos deleitan mi corazón, dijo Govinda, pero dime, ¿cómo deben ser las enseñanzas de Gautama? Incluso antes de que hayamos escuchado, nos hayan revelado los mejores frutos. Comamos la fruta, dijo Siddhartha, y esperemos el resto, oh Govinda. Por lo pronto, gracias a Gautama, abandonamos a los samanas, aunque tenga otras cosas mejores que darnos. A mi corazón en calma. Ese mismo día, Siddhartha comunicó a los viejos de los samanas
su decisión de dejarlo, informó al viejo con toda cortesía y modestia de un joven discípulo. No obstante, la semana enojó sobre los dos jóvenes que querían dejarlo. Alzó su voz utilizando las crudas groserías. Govinda estaba impresionado, avergonzado, y Siddhartha acercó la boca al oído de Govinda y susurró: ahora voy a mostrarle al viejo lo que he aprendido de él. Colócate más cerca. Frente al samana, con el alma concentrado, capturó la mirada del anciano. Sus gestos de su imperio redujo el obedecer del silencio que ordenaba. El anciano enmudeció, sus deseos fue paralizado, sus brazos colgaban sin poder, había caído en el hechizo de Siddhartha. He allí que el hombre inclinó varias veces, gesticuló bendiciones y las pronunció. Suscríbanse, regálenme un like, compartan, y los que puedan hay un link a PayPal en los mensajes en todo este audiolibro. Muchas gracias.